Hola chicos, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní, gramática, tiempos verbales. Bien, busca a Dios en todo momento. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Salmos 34:4. Qué hermoso texto, chicos. Cuando nosotros le pedimos a Dios ayuda, Él siempre nos va a ayudar en forma positiva porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos va a librar de esas cosas que nosotros le pedimos. Qué hermosa promesa de parte de nuestro Dios. Y con esta confianza en esta promesa vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Comenzamos entonces, vamos a trabajar en la página 92 y 93 de nuestro libro de guaraní. Bueno, acá tenemos los tiempos. Tenemos tiempo perfecto, tiempo presente perfecto, que es sin partícula, solamente tiene la prefija como hemos estudiado. Pretérito perfecto lleva la partícula sufija acue. Y luego tenemos el futuro perfecto que lleva la partícula ta, que es al final. Entonces acá tenemos la oración. Aquí tenemos lo que es a, que es la partícula prefija que le ponemos antes. De nuestro verbo. Karu, que es comer, que es nuestro verbo, y ta, que es nuestra partícula sufija que le ponemos al final. Y este es el tiempo futuro. Muy bien, aquí vamos a observar las imágenes y vemos que no están escritas correctamente según la imagen. Y vamos a ver, Oyupita dice, vamos a ver si está correcto. Oyupi, se está subiendo según el dibujo, es Oyupi, está en presente. Oyupi dice, vamos a ver si está correcto. No, no está correcto. Oyupiacue, quiere decir que ya se subió, según nuestro dibujo. Oyupiacue, vamos a ver si está correcto. Tampoco. Oyupita, que se va a subir, que lo va a hacer. Todavía no se subió, que lo va a hacer. Oyupita, tiempo futuro. Bien, luego vamos a conjugar el verbo comer. Entonces, karu es comer. Entonces, presente. She, a, karu. Acuérdense que el presente solamente tiene las partículas prefijas, que es a, re, o, ja, ro, pe, o. Ya, ro, pe, o. Muy bien. Entonces, she, a, karu, dere, karu, a, e, o, karu, ñande, ya, karu, orero, karu, pe, pe, karu, acuera, o, karu. Tiempo presente. Acá tenemos tiempo futuro. En tu libro está en guaraní y vos le vas a poner, ahí arriba le vas a escribir en español. She akaruta, acuérdense que lleva la partícula prefija a y lleva la partícula sufija ta. Sí o sí le tienes que poner cuando esté en futuro. She akaruta, de rekaruta, ja e okaruta, ñande yakaruta, orero karuta, pepe karuta, jacuera o karuta, que va a comer tiempo futuro perfecto. Luego tenemos ahora el tiempo pretérito perfecto. She akaruakue, de rekaruakue, jae o karuakue, ñande yakaruakue, orero karuakue, pepe karuakue, jacuera o karuakue. Es muy fácil conjugar en guaraní. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que saber de memoria las partículas que son prefijas, que tienen tanto presente, futuro y pretérito. Y las partículas que tienen sufija, presente no tiene, solamente es la prefija y el verbo. Y el futuro tiene la partícula prefija y tiene la partícula sufija, que está. Perdón. Y el pretérito, que tiene también la partícula que es prefija, que es a, pe, o, ya, ro, pe, o. Y tiene las partículas sufija que viene después, acue. Siempre el verbo es el mismo, no cambia el verbo, ¿sí? Karu. Muy bien, también nos pide que redactemos oraciones en los 3 tiempos. Bueno, yo les redacté una oración. Entonces dice, mitacuñaí o huereco peteí yaguaí. La niña, o sea que la niña, niñita, tiene, dice, un perrito, yaguaí, un perrito.
Entonces el verbo acá es owereko, tiene. Está en presente porque solamente tiene la partícula prefija. Pretérito perfecto. Karai ombaapo acuejeta. El señor, ese señor dice, trabajó mucho. Quiere decir, como tiene la partícula prefija acue y la partícula prefija a y la partícula sufija acue. Entonces, aquí tenemos el verbo pretérito perfecto. Luego tenemos el futuro perfecto. Shesu o yapota tenbiu. Mi mamá va a hacer comida. Entonces, ¿dónde está el verbo? O yapota. Tiene la partícula prefija o y la partícula sufija ta. Acuérdense que en futuro siempre va a llevar ta y la prefija o. Y ya tienen que saber de memoria cuáles son las prefijas. Y es muy fácil saber en pretérito perfecto acue y en el futuro ta. Y presente no lleva la sufija, no lleva nada al final. Que el Señor les bendiga, chicos, no se olviden de usar tapaboca y de lavarse bien las manos. Que el Señor les bendiga y nos vemos.